amable teleaudiencia de Emigrados Televisión que se emite desde Bilbao, Euskal Herria. Bienvenidas y bienvenidos a Panorama. Con la realización de diversa comunicación, yo soy Eliezer Jiménez Julio, saludándoles desde Ginebra, Suiza. Agradecemos a Amaya el apoyo técnico en los estudios centrales en Bilbao. Nuestro programa Panorama del día de hoy: la hipocresía de la Unión Europea con América Latina y África y su camino a la pobreza. Para hablar de ese tema tenemos invitado especial al periodista y politólogo en Bruselas, Bélgica, Alexandre Amfrus. Buenos días, Alex. Gusto en saludarte. Hola, buenos días igualmente. Gracias por la invitación. Gracias a ti. Sabemos que estás muy ocupado. Pero bueno, vamos al tema. La hipocresía de la Unión Europea con América Latina y África se basa básicamente en el desequilibrio de las relaciones políticas, comerciales, sociales y migratorias entre estas dos regiones del mundo, donde la Unión Europea, evidentemente en diversas formas, casi siempre apoyado y acolitado por el gobierno norteamericano, explotan los recursos, apoyan gobiernos y regímenes y movimientos antipopulares que violan los derechos humanos, el caso de Colombia. Desconocen otros y deslegitima a gobiernos democráticamente elegidos, como el caso de la República Bolivariana de Venezuela, el caso de Nicaragua, el caso del golpe de Estado contra Evo Morales en Bolivia, en el caso de África, especialmente la África negra. Explotan sus recursos, aupan guerras, generan desplazamientos masivos, empobrecen la población, pero se enfurecen y rechazan, menosprecian la inmigración que atraviesa el Mediterráneo, huyendo de esa miseria, huyendo de esas guerras, buscando mejores condiciones de vida aquí en Europa, mueren en el Mediterráneo y esa aventura aquí no se visibiliza, no se sensibiliza, la ven normal, pero siguen metidos explotando y expoliando África. Alex, ¿cómo ves tú esa parte? Comencemos con África. ¿Cómo ves tú esa hipocresía de la Unión Europea? Buenos días, bienvenido. Vale, gracias. Es un tema vasto y de una larga historia. Entonces, tenemos que recordar cómo el desarrollo de los países del norte ha sido históricamente apoyado en función del despojo de los recursos de los países del sur. Si hablamos del triángulo, pues entre los países europeos, potencias coloniales en aquella época, en el inicio, cuando se empezó a constituir pues, lo que llamamos este desarrollo del capitalismo, si hablamos de este despojo, pues ya vemos el triángulo que se formó a través de la explotación de la mano de obra de los pueblos africanos, volviéndolos una mano de obra sometida a la esclavitud, que fue utilizada en el trabajo obligatorio, forzado en América Latina. Entonces, si vemos de una manera global este desequilibrio que mencionabas, en realidad lo que se trata es de un desarrollo desigual, en el que digamos que la tecnología, el avance, la industrialización ha sido históricamente en los países europeos, en los países del norte donde se ha producido, y en la actualidad lo que estamos viendo pues, es el intento, yo diría desesperado, de impedir que los países del sur se desarrollen. Yo creo que estamos en esta situación poniendo en común, digamos, la situación tanto en América Latina como en África. Creo que es importante que los pueblos del sur tomen conciencia de lo que tienen en común. Para eso hay en América Latina la ventaja de contar con la lengua castellana, que es una herramienta que debería ayudar en la comprensión de los desafíos, de los intentos de injerencia. Y yo insistiría, puesto que he trabajado en los casos de Nicaragua, de Venezuela, de Bolivia últimamente, insistiría en cómo se ha puesto en marcha esta injerencia mediante el uso de la desinformación por los monopolios, por los medios privados y también por las redes sociales. Creo que estamos en condiciones de hacer un balance de lo que ha sido estos últimos años, desde cuando hubo las guarimbas en Venezuela, que fueron pues, digamos, el intento de bloquear
la vida normal también a través de violencia desatada en las calles de manera muy, muy salvaje, en particular tomando por objetivo todo lo que fuera asimilable al movimiento y al pueblo chavista. Esto se pudo frenar. Yo recuerdo muy bien también que en Venezuela hubo una visión desde el gobierno bolivariano de frenar el caos, frenar la violencia, llamando a la participación popular, a la democracia participativa de los venezolanos. Y bueno, pues yo creo que en otro momento, en otra fase, en 2018 vimos también cómo en Nicaragua se reprodujo un esquema similar, aprovechando una situación confusa en la cual, bueno, hubo una medida que no fue popular, se retrocedió. Sin embargo, vimos claramente cómo la injerencia se reproducía independientemente de las medidas que el gobierno aprobase o dejara de aprobar. Ya se trataba simplemente de derrocar el gobierno de Nicaragua. Por lo tanto, estábamos ante un golpe de Estado como lo definieron de manera oportuna pues, las autoridades de Nicaragua. En ese caso, vimos durante unos 3 meses una violencia brutal, completamente censurada por las organizaciones llamadas de derechos humanos internacionales y por los medios internacionales. En realidad, se acusó al gobierno de Nicaragua de ser responsable de una totalidad de unas 300 muertes, entre las cuales yo creo que debía haber por lo menos un centenar de víctimas realmente en las filas del sandinismo o trabajadores funcionarios, es decir, asimilados al gobierno, a apoyos del gobierno. Hubo muertes inocentes, también fue acusado el gobierno de Nicaragua. Por lo tanto, tenemos en un esquema similar. Es decir, tenemos una propaganda muy intensa que se concentra en un momento dado, y esto también lo vimos en Bolivia cuando hubo pues, el error, digamos, de darle un papel preponderante de observación electoral a la OEA, cuando también Bolivia tuvo en una semana prácticamente, en escasos días, una serie de hostigamiento, persecución, secuestro, violencia, incluso hasta bueno, altos funcionarios, incluso hasta familiares de ministros que tuvieron que dimitir, llegando hasta el caso emblemático de Evo Morales, que tuvo que dimitir bajo la presión de los militares, y obviamente ya estaba habiendo derramamiento de sangre, ya estaba habiendo mucha violencia extrema, y en ese caso, pues con una propaganda muy intensa de fraude, supuestamente, también se tuvo que digamos, hubo para mí lo que considero un golpe de Estado, y lo que el pueblo boliviano en el transcurso de un año logró revertir. Entonces, tenemos este esquema y tenemos, por otro lado, el caso de Bolivia nos lo muestra. Yo creo que es un poco, es una buena noticia lo que estamos viendo ahora, hace un día o 2 días, la gran marcha por la patria, es decir, en Bolivia, que ha sido una movilización impresionante, también censurada obviamente por los medios internacionales, y esta movilización muestra que unas elecciones no son suficientes para proteger la democracia en los países del sur. Yo creo que hay un trabajo de concienciación, de movilización permanente que los pueblos deben realizar junto a sus gobiernos que recuperan la soberanía nacional. Y esto es un proceso histórico que creo que está siendo pues, actualmente liderado por algunos países en América Latina, y creo que en el continente africano también están habiendo muestras de la conciencia del desarrollo y de la soberanía. Alex, en este caso que estamos hablando de la hipocresía de la Unión Europea, que muestra una cara amable, pero por otro lado también el garrote, y aliado con el imperialismo norteamericano, y se demuestra con el caso de la OTAN hoy día en la frontera ucraniano-rusa, buscando realizar una guerra. Es decir, ¿por qué la Unión Europea juega a esa hipocresía? Bueno, aquí
yo creo que entramos en una cuestión que es también la ideología dominante que tenemos en los países europeos. Yo creo que hay una falsa idea, digamos, de lo que es la Unión Europea en principio, en particular. Creo que, bueno, la Unión Europea la conforman los Estados miembros y aparentemente hay varias tendencias en la Unión Europea. Es cierto que no hay una unidad en ciertos temas, pero sí que hay una confluencia de intereses en lo esencial. Y sobre todo hay una continuidad en la política, yo diría, neocolonial de los países europeos, que van a utilizar la Unión Europea como una herramienta para seguir sometiendo pues, al resto del mundo. En esa situación le conviene a la Unión Europea por bueno, por su experiencia y o sea, la experiencia del siglo XX, yo creo que se ha situado pues, a la cola, digamos, del imperialismo estadounidense. No va a enfrentarse, por ahora no estoy viendo que vaya a enfrentarse con Estados Unidos en su política exterior. Sin embargo, va a aprovechar los espacios que tradicionalmente ha tenido. Y en el caso de Francia, pues estamos viendo que Francia pues está presente en el continente africano y que ahora está teniendo pues algunos reveses, están teniendo algunas confrontaciones, pero eso no significa que vaya a dejar, abandonar esta política neocolonial. Entonces, la Unión Europea yo creo que tiene sus herramientas de injerencia muy fuertes, poderosas, y en el caso de la idea de una comunidad internacional, también estamos a menudo dándole una sobredimensión a lo que significa, lo que significan los países europeos. Dentro de la Unión Europea también hay un sometimiento entre ciertos países, de ciertos países hacia otros países. Por lo tanto, yo creo que lo que está en juego es que los pueblos europeos, digamos, miren un poco más allá de su realidad y vean que su situación en realidad es consecuencia de la historia. Y en particular ahora estamos viendo pues cómo se están desarrollando, y lo vemos en elecciones en Europa, digamos, resultados de partidos que retoman pues lo peor del siglo XX en ideología. Ahora, lo que es preocupante en el caso de los pueblos europeos es que no exista una suficiente organización que dé herramientas de comprensión de esta realidad, porque estamos volviendo a los años 30, claramente, y sin embargo, en los años 30 había una comprensión mucho más profunda de lo que significaba este fenómeno de masas, porque claro, cuando estamos hablando de una ideología mortífera, nefasta, de negación de la humanidad del otro, esto entronca muy bien pues, con lo que fue el fascismo en los años 30, que no es una palabrota. No creo que haya que utilizarlo como una palabrota. Hay que comprender lo que fue el fenómeno del fascismo en relación a sus bases, es decir, en relación a las capas sociales que permiten que el fascismo sea lo que es decir, un movimiento de masas que va a aceptar pues, la autoridad de un político fuerte, con un discurso muy demagógico y que va a estar construyendo una legitimidad, aunque eso signifique negar lo que es la verdad, negar una cierta serie de hechos históricos. En realidad se basa en la irracionalidad, se basa en la idea de la fuerza por encima de lo demás y bueno, pues hay una serie de estudios que deberíamos retomar, yo creo, para comprender eso. Esto en los países del sur se comprende mucho mejor, mientras que en los países europeos creo que hay una especie de parálisis, de incomprensión de lo que se está viviendo. Alex, eso que usted acaba de analizar, lo tomaríamos como de esa hipocresía de la Unión Europea que hacia afuera muestra poderío, pero hacia el interior socialmente se derrumba con más miseria, con más pobreza, más gente cada mes llega
con menos dinero al fin de mes y están en la asfixia económica. Bueno, el problema es que, bueno, queda margen para el sufrimiento de los pueblos en los países europeos. Queda margen. Yo creo que las élites cuentan con ese margen, sobre todo por lo que yo estaba, digamos, comentando antes respecto a la ideología dominante. Es decir, que mientras estemos basándonos en una civilización que necesita una serie de bienes de consumo, mientras que lo esencial no es la soberanía de los pueblos, es decir, sentirse parte de un colectivo y mejorar la sociedad. Mientras el Estado no tenga unos servicios suficientes y se esté planteando que cada uno debe salvarse por su cuenta, contando con cursos de refuerzo escolar en lugar de mejorar las condiciones laborales por los profesores, cuando estamos viendo pues, la situación de los hospitales odiosa, en la que bueno, pues todo lo que es la salud, estamos viendo pues, el acceso a la vivienda. Bueno, hay todavía margen para que los pueblos tomen conciencia de la cuestión y se organicen. Por ahora hay todavía esta división. Yo creo que hay una división que cuenta básicamente en buscar un chivo expiatorio, en buscar el otro, el que no es como nosotros, y se está volviendo pues, a esa idea retrógrada bueno, de una visión patriótica de baja, bueno, de ninguna estima para mí, porque pienso que si consideramos una idea de la nación, debe ser en base a la soberanía de los pueblos. Ahora, si consideramos que los países europeos han estado saqueando al resto de los pueblos durante siglos, creo que no podemos aceptar, digamos, ese tipo de discurso. O sea, no se puede pretender que sea mejor nuestra situación a costa de la de los demás. O sea, hay que comprender eso. Y yo creo que en los casos de las herramientas que los países del norte están aplicando al sur, pues evidentemente las patentes son una cuestión. Hay organizaciones, la Organización Mundial del Comercio o el FMI, que son verdaderas herramientas de injerencia y sometimiento de los pueblos. Y ahora yo creo que, al igual que mencioné el caso de Bolivia, estamos en un momento histórico en el continente africano en el cual también se está intentando derrocar a gobiernos, como ya sucedió pues, en el caso de Libia hace 10 años. Hoy en día se está repitiendo un esquema similar en Etiopía, apoyando a un pequeño grupo en el norte de Etiopía, que ya estuvo en el poder durante mucho tiempo, mientras era un país pues, con un capitalismo salvaje que desarrollaba la miseria y que estaba haciéndole la guerra al vecino. Y ahora, desde hace 2 años, se da un proceso, un acuerdo de paz, se permite pues, una serie de cooperaciones a nivel regional en el Cuerno de África, y como por azar, pues ahora las potencias occidentales están considerando que ahora ahí hay una dictadura y que hay que apoyar a un grupo rebelde en el norte del país, con las consecuencias dramáticas que ya han estado teniendo a nivel de masacres, etcétera, y consecuencias mucho más dramáticas en el caso de una injerencia, una intervención militar occidental. Pero las últimas noticias que nos están llegando desde ayer son que, bueno, el gobierno etíope está logrando, digamos, recuperar posiciones estratégicas de su territorio nacional, y esto solo puede ser una buena noticia para el desarrollo de los países africanos, y además está despertando una simpatía muy grande el caso de Etiopía, porque Etiopía ha sido el único país del continente africano que realmente combatió y venció a las tropas coloniales de Italia, y al margen de unos 3 años durante la Segunda Guerra Mundial, no ha conocido esta colonización como el resto de los países africanos. Por lo tanto, Etiopía, sabemos el papel central que tiene la Unión Africana, pero bueno, es
un símbolo también de esta resistencia que se está también contagiando a otros países africanos, aunque la división es un tema muy delicado y todavía hay cosas que hay que resolver en el continente africano. Pero el panafricanismo se está despertando de nuevo, lo cual es una buena noticia. Alex, Alemania con el gobierno semáforo que ha llegado al poder puede cambiar, variar en algo ese liderazgo en la Unión Europea para modificar este modelo de injerencia tanto en África y en América Latina, acompañado obviamente por el gobierno norteamericano. Yo no creo que haya que contar para nada en los gobiernos de los países del norte, en lo que refiere al tratamiento a los demás países. Yo no creo que haya que contar para nada, es decir, creo que lo que los pueblos europeos deben hacer es apoyar con su solidaridad a los países del sur en momentos delicados. Claro, ¿cómo esto se puede hacer? Esto queda a la consideración de cada uno, pero creo que es importante apoyar los movimientos que luchan, que resisten en los países del sur, y conocer, en primer lugar, evidentemente, la historia. Creo que es una cosa muy importante, conocer la historia del Plan Cóndor, por ejemplo, porque las nuevas generaciones no conocen, a lo mejor, en Latinoamérica. Pues entonces, cuando uno está luchando por tener un techo, tiene una vida en la que está trabajando para ganarse el pan diario, no tiene mucho tiempo para estudiar, para formarse, pero cuando los pueblos en Europa han tenido o tienen o están todavía aprovechando un cierto bienestar debido pues, a la Segunda Guerra Mundial, con toda la reconstrucción y un periodo que permitió pues, cierto bienestar, yo creo que lo que podríamos es intentar consolidar, digamos, relaciones de cooperación entre los pueblos y ayudarse a conocer. Yo siempre cito, bueno, pues a Martí, José Martí, porque que decía que, bueno, cuando los pueblos que deben conocerse los unos a los otros como si fueran a librar una batalla juntos. Y esto creo que es muy importante, es decir, el conocimiento de los pueblos permite vencer estas tentativas de injerencia. Cuando no se conocen las historias de cada pueblo, no se sacan conclusiones comunes. Pero si se hace este esfuerzo, si se tejen estas relaciones de cooperación, de conocimiento, desde abajo, creo que es algo que puede ayudar mucho más. Y yo no creo que por su propia iniciativa, propia voluntad, los gobiernos europeos vayan a cambiar sus políticas. Esto va a ser muy complicado. Entonces, al igual en Estados Unidos, yo creo que hay el tema de, en particular, la tecnología, el uso de la tecnología es algo que los países del norte no están comprendiendo cuál es su uso. Es decir, estamos utilizando una tecnología para la cual los fines no son los que parecen. Entonces yo creo que el desarrollo de la tecnología está también siendo una herramienta de control, de sometimiento de los pueblos. Donde esto no funciona totalmente, donde hay fisuras en esta propaganda, pues es en los pueblos que resisten, los pueblos del sur. En los pueblos del norte pienso que esta propaganda es mucho más difícil de vencer, puesto que hay múltiples condicionamientos. Y por lo tanto yo creo que es mucho más eficaz apoyar, desarrollar la solidaridad con los pueblos del sur, aunque evidentemente las luchas que se producen en los países de Europa deben continuar. Pero lo vemos y lo estamos viendo, la fuerza que se le está oponiendo a la dinámica actual no es suficiente. O sea, no vemos cómo los pueblos se organizan para hacer frente a los desafíos en Europa, desafortunadamente.
Y desde otros lugares del mundo se ve claramente cómo Europa es una especie de fortaleza fascista. Alex, finalmente no quiero desaprovechar esta oportunidad como última intervención tuya. Por favor, ¿qué piensas de esa situación en la frontera ucraniano-rusa con presión de la OTAN sobre incluso Bielorrusia para generar allí un conflicto vivo? No es un tema que haya estado siguiendo de cerca, la verdad, pero creo que hay, por razones históricas, hay Europa, de hecho, ya ha pagado con un alto precio, un sacrificio muy grande, el intento de convertir a Rusia en su enemigo, lo cual es una cosa artificial, no es una cosa natural. Hay a veces razones, la geopolítica a veces ofrece realidades que son ineludibles a veces. En particular, también en lo que respecta pues, el acceso al gas, a los recursos. La cooperación, la paz, es mucho más beneficiosa que la creación de conflictos. Entonces, si consideramos la historia del siglo XX, sabemos que el fascismo tuvo por primer objetivo atacar a la amenaza, entre comillas, que significaba la Unión Soviética, y que eso se hizo a un costo enorme y que por muy irracional que eso pudiera ser, las potencias, en particular quienes tenían capacidad de detener esa dinámica de guerra que condujo pues, a la Segunda Guerra Mundial, ya desde el frente de la República Española ante el golpismo de Franco, toda esa dinámica no se detuvo. Y yo creo que a partir del momento en el que se ve claramente que Estados Unidos tiene un interés tan flagrante en desestabilizar estos países, hay bases que lo permiten, es decir, no se crean las guerras de la nada, no surgen de un chasquido, y hay razones históricas y hay sentimientos de los pueblos que facilitan a veces esta enemistad. En particular puede suceder con el pueblo ruso y la historia que hubo. Sin embargo, yo creo que no se puede poner en un mismo plano, y esto creo que, hablando de la Unión Europea, pues yo creo que viene bien recordarlo, no se puede poner en el mismo plano lo que en los manuales de historia se está presentando como el totalitarismo, diciendo que el nazismo fue lo mismo que la Unión Soviética. Yo creo que esto los pueblos europeos deben comprender, deben volver a comprender, porque ya lo sabían, cuando terminó la Segunda Guerra Mundial lo sabían y ahora lo han perdido de vista debido a la propaganda estadounidense, que lo que representaba la Unión Soviética y lo que significó para el desarrollo también en los pueblos del sur, en las independencias, no puede en ningún caso ponerse en el mismo plano que el nazismo, por la simple razón que el pueblo ruso tuvo un sacrificio enorme y que los nazis, el fascismo, tenía por principal objetivo pues, invadir y destruir la Unión Soviética. Entonces, hay que, una vez más, comprender esta historia para saber que si se está despertando también este extremismo, esta ideología de negación del otro, en el caso de los países del este, incluso legitimando nuevamente lo que significaron esas fuerzas aliadas del nazismo, creo que es importante que los pueblos europeos sepan que es más útil y es más benéfico para ellos mirar de otra manera a Rusia y construir relaciones de soberanía entre Rusia y los países europeos. Esto es una presión que creo que los pueblos europeos deberían ejercer hacia sus gobiernos y dejar de estar tan dependientes de Estados Unidos.
Alexandre Anfrunz, periodista y politólogo en Bruselas, Bélgica, agradecerte tu atención a esta llamada de Panorama, donde nos has explicado ampliamente de la geopolítica internacional, la parte de América Latina, lo del África y un poco lo del tema de Rusia y en la parte interna de Europa. Muchas gracias, Alex. Gracias a ti. Suerte. Chao. Gracias. Muchas gracias por el apoyo técnico de Amaya en los estudios centrales en Bilbao. Este programa fue realizado por Diversa Comunicación y emitido por Emigrados Televisión desde Bilbao, Euskal Herria. Yo soy Eliezer Jiménez Julio desde Ginebra, Suiza. A ustedes, amable teleaudiencia, agradecerles por su atención y tengan ustedes feliz resto de día. Muchas gracias.